¿Listo? Entonces, iniciamos, por favor. Buenos días. Tenemos aquí, nuestro fin en mente es aplicar estrategias para resolver problemas sencillos de análisis combinatorio. Realmente lo que hemos estado trabajando, estas estrategias son un tanto gráficas, ¿sí? Pero cuando la cantidad de combinaciones puede ser muy grande, esto debido a que la cantidad de factores que se pueden combinar son muchos, entonces estos métodos en algún momento podrían ser pues un poco tediosos o cansados, siendo que, por ejemplo, en este caso, para vestirte debes elegir entre 5 pares de zapatos, 10 playeras diferentes y 5 tipos de pantalones. Tienes numerosas opciones para combinarlas. Aquí ya no hablamos de solamente 2 faldas, 3 blusas y 2 zapatos. Hablamos de una cantidad de factores que se pueden combinar y son, pues de alguna manera, entre comillas, muchos. Esto va a dar una gran cantidad de combinaciones. Conocer cuántas combinaciones es fácil si utilizamos algunos procedimientos matemáticos. Este es el tema primordial de esta sesión. Conocerlos, cuáles son, y aplicar uno de ellos. ¿Listo? Nosotros ya vimos los diagramas de árbol, que son estos diagramas o gráficos con ramificaciones en donde vemos cómo cada uno de los factores puede combinarse, ¿sí?, con una serie de opciones. Tenemos también algo que vamos a trabajar el día lunes, los cuadros de Punnett, en donde vemos que también nos sirven para hacer combinaciones, y sobre todo este cuadro, este tipo de gráficos se utilizan en la parte de la genética. Ustedes ya vieron con el profesor Toriz la parte de de la genética, de qué parte es dominante, qué parte es recesiva. Hicieron por ahí una práctica, me parece. Entonces, estos cuadros de Punnett surgen del análisis de la genética en la biología. Y por último tenemos el teorema fundamental del conteo. Vemos que tenemos algo muy sencillito, como es hacer un diagrama de árbol o un cuadro de Punnett, si los factores o las cosas que se mezclan, los objetos que se mezclan o las variables, pues son pocas. En algún momento el teorema fundamental del conteo nos va a servir para hacer esto de una manera más sencilla, y lo vamos a ver ahorita en los ejercicios, ¿sí? Entonces, muy importante reconocer las tres pues, procedimientos, estrategias matemáticas, que son 1, diagrama de árbol; 2, cuadro de Punnett; y 3, el teorema fundamental del conteo. ¿Listo? Normalmente usamos la palabra combinación descuidadamente, descartando si el orden de las cosas es importante. Por ejemplo, decir mi desayuno es una combinación de papaya, mango y plátano, es decir, un pequeño cóctel. Entonces aquí estamos empleando la palabra combinación. Pero, ¿qué pasaría? Vean que aquí las imágenes están en este orden tal cual se mencionan en el enunciado: papaya, mango y plátano. Pregunta: si estos tres factores se combinan, ¿mi desayuno es algo diferente o sería lo mismo? Es decir, si no aparecen en el orden que estaban, ¿sería algo diferente? ¿Sería lo mismo? ¿Qué opinan? Los puedo leer en el chat, o si quieren activar su micrófono, lo pueden hacer. Lo mismo. Ángel Clemente dice lo mismo. Emma, ¿puede participar, por favor? Profe, ¿se refiere a combinar de licuar, por ejemplo, o solo que cambie el orden de las frutas? Es un cóctel, digamos que es fruta picada, y en el enunciado estábamos diciendo, bueno, mi desayuno es una combinación de papaya, mango y plátano. Y si, vean cómo estaba por acá, ¿sí? Si están en este orden, pero si yo cambio el orden de estas frutas, ¿va a cambiar el resultado del desayuno? No. Muy bien, Emma. Realmente no. Si hablamos de cantidades iguales, la misma fruta, realmente como yo los combine o los vaya poniendo en un recipiente, el resultado va a ser el mismo. Muchas gracias a los que están participando en el chat. Entonces, aquí hay que poner atención. Son tres frutas que se están combinando, pero hay que tener presente
si el orden importa o no importa, ¿sí? Tenemos aquí otro caso. La combinación de mi caja fuerte es 1965 o bien 1965. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Tenemos 4 números, que obviamente es solamente una combinación la que va a poder dar acceso a esta caja fuerte. Aquí, ¿qué pasa? Si estos números, porque a mí se me olvidaron o se me ocurrió combinarlos, pues pasa esto en un movimiento en donde ya cambiaron el orden, ¿el resultado serviría o sería funcional? ¿Quién quiere participar, Miguel? Puede activar su audio, Miguel Ángel. Su micrófono. ¿Usted qué opina? Pues igual, porque la combinación siempre será 1965. Ok, muchas gracias. Entonces, es muy importante identificar el contexto o la situación en donde estamos hablando de combinaciones. Vean acá, ¿no? En el desayuno, ¿qué pasó? Se combinan, se mezclan, pero mi resultado es el mismo. Entonces, saber de cuántas maneras puedo ordenar esas 3 frutas sería interesante y se puede saber. Pero realmente también es importante reconocer en qué ejercicios o en qué tipo de situaciones el orden es importante, ¿sí? Entonces, así que en matemáticas se hace necesario usar un lenguaje más preciso. Esto no lo van a encontrar en el Key, realmente esto decidí ponerlo en la presentación porque yo sé que ustedes son capaces, siempre se los he dicho, ustedes siempre merecen un plus de lo que nosotros tenemos que aprender y a lo mejor con un concepto más, ustedes sé que pueden hacer muchas cosas buenas o mejor dicho, aprender muchas cosas más. Entonces, si el orden no importa, se trata de una combinación, ¿no? Muy importante. Aunque me digan, no, pero en los 2 casos, pues combinamos elementos. Pero bueno, en matemáticas hay que ser muy precisos. Entonces, si el orden no importa, se trata de una combinación. Si el orden sí importa, como es en el caso de la caja fuerte, entonces se trata de una permutación. La permutación es un tipo de combinación, sí, solamente que el orden sí importa. ¿Vamos bien? Y para ello vamos a hacer 2 ejercicios de la página 107. Quiero ver sus libros, por favor. Quiero ver que tengan sus libros, por favor, para ir contestando. Muy bien. Excelente. Ángel Morales, recuerde cambiarse de dispositivo, por favor, o si ya está en donde puede activar la cámara, hágalo, por favor. Es su participación y asistencia a la clase. Muy bien. Vamos a trabajar, por favor. Pongan mucha atención, porque vamos a recurrir a los diagramas de árbol, pero vamos a terminar simplificando el resolver este ejercicio utilizando el teorema fundamental del conteo. ¿Listo? Entonces, vamos por partes. Tenemos la instrucción. Anota cuántas combinaciones distintas se pueden formar con los dígitos 5, 8, 3 y 6 según se indica. Anota tus operaciones. Ojo, aquí ya no me mencionaron, haz un diagrama de árbol, haz un cuadro de Punnett, dice, anota tus operaciones. Obviamente, para entender qué tipo de operaciones tenemos que realizar y por qué, pues vamos a recurrir en esta ocasión a un diagrama de árbol en las 2 situaciones. Voy a resolver aquí con ustedes el ejercicio color verde y color morado, esperando que ustedes el día de hoy por la plataforma me manden sus resultados para el ejercicio azul y el ejercicio naranja. ¿Listo? Iniciamos. Recordemos que los dígitos que tenemos disponibles para combinar o mezclar, aquí yo los ordené ya de menor a mayor, no pasa nada, son los dígitos que tengo disponible. Entonces son el 3, el 5, el 6 y el 8. Obviamente hay que tener en consideración la condición o la condicionante para que esto se pueda mezclar. Recordemos que queremos formar un número de 3 cifras, es decir, que tenga hasta centenas y en donde no existan números que se repitan, es decir, el 333 no formaría parte de este listado de números. ¿Por qué?
porque el dígito 3 se estaría repitiendo 3 veces. Entonces, aquí la condición es que no se repita. Entonces, veamos este pequeño diagrama de árbol en donde yo tomé el 3 y lo coloqué en las centenas, digámoslo así. Para el lugar de las decenas, yo tengo otras 3 opciones. ¿Por qué ya no puedo poner el 3? Ah, bueno, recordemos, no se repite ningún número. Entonces, en el momento que yo decido tomar uno de estos 4 números para la primera posición, que es la posición de las centenas, entonces me quedan otras 3 opciones disponibles para el lugar de las decenas. Ok, en el caso de elegir el 5, tengo 2 opciones disponibles para el lugar de las unidades. Entonces, fíjense, aquí se estaría formando el número 356, 358. ¿Listo? Pero si en el lugar de las decenas no decidí poner el 5, sino decidí poner el 6, entonces me queda el 5 libre y el 8 libre para el lugar de las unidades. Entonces, realmente para lo que sirve un diagrama de árbol es para tener claridad en cuáles son las combinaciones posibles. Pero también, obviamente, si hago el diagrama de árbol completo, me va a dar el número total, que es lo que me están pidiendo acá. Encontrar cuántas combinaciones. No me preguntaron cuáles. Identifiquemos bien la pregunta. Luego contestamos pues otras cosas. ¿Cuántas o cuáles? Entonces, en este caso, pues vamos a saber cuántas gracias a un diagrama de árbol. Fíjense bien, esto lo hice únicamente tomando en cuenta el 3 en la primera posición. Realmente tengo que hacer un diagrama de árbol más elaborado para poder encontrar cuántas, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tomara el 3, aquí ya son números muy pequeñitos, pero vamos pensando y lo voy mencionando. El 3 en la primera posición tendríamos un diagrama de árbol como el que tenía anteriormente, pero forma parte de un diagrama de árbol más completo. Ahora, si yo decido poner el 5 en la primera posición, tendríamos un diagrama de árbol con las mismas opciones. Si decido poner el 6 en la primera posición, en el lugar de las centenas, ¿sí? O si decido poner el 8. Entonces vean que se hace un diagrama de árbol completo y lo que les decía, si la cantidad de dígitos que tenemos para mezclar es grande, obviamente las opciones que tenemos o el resultado de combinaciones va a ser pues ya un número más grande, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 24. ¿Listo? 24 números distintos con 3 dígitos y combinando estos 4 dígitos, 3, 5, 6 y 8. ¿Listo? Ahora, si pensamos en cómo podemos hacer esto más fácil, de una manera más sencilla o ya aplicando el teorema fundamental del conteo, entonces veríamos en el primer nivel del árbol, ¿cuántas opciones tendría? Ah, bueno, en el primer nivel del árbol yo puedo poner un 3, un 5, un 6 o un 8. Es decir, tengo 4 opciones. Veamos aquí, porque aquí voy a ir poniendo la operación. Una vez que elija uno de los 4, para el segundo nivel solamente voy a tener, el nivel verde, voy a tener 3 opciones, ¿sí?, de combinación para cada elemento del nivel 1 del árbol. Entonces, tendría solamente 3 opciones en el segundo nivel, mezclándose con cada uno del primer nivel, ¿sí? Ahora, ya que elegí cuál va a estar en el lugar de las decenas, cuál número va a estar en el lugar de las decenas, ya solamente me quedan 2 opciones, ¿sí? Entonces veamos que la operación sería, tenemos que ocupar 3 lugares. En el primer lugar hay 4 opciones. Una vez que se eligió una de ellas, quedan solamente 3 números disponibles. Una vez que se eligió un número para el lugar de las decenas, entonces ya solamente tengo 2 números disponibles. Y entonces el teorema fundamental del conteo dice, multiplica solamente la cantidad de opciones que se pueden mezclar, 4 por 3 por 2. Y nos da el mismo resultado que haciendo este diagrama de árbol, que podría ser un tanto elaborado. Veamos la cantidad de ramificaciones. ¿Vamos bien? Segundo ejercicio. Anota cuántas combinaciones distintas, es la misma instrucción, ¿sí? Tenemos los mismos dígitos, pero ahora la condicionante es diferente. Tenemos números de 4 cifras que se pueden repetir. Muy importante. Número de 4 cifras
Y estas cifras o estos números se pueden repetir. Es decir, el número 5555 forma parte de este listado. Es decir, el 5 puede estar en lugar de las unidades de millar, de las centenas, de las decenas y de las unidades, ¿sí? El 5 puede estar ocupando cualquier lugar y se puede repetir. Entonces, esto nos va a dar una variante diferente de un diagrama de árbol, que es esta. Por ejemplo, si yo en el primer lugar, otra vez, inicio con el más pequeño, el número más pequeño, el dígito más pequeño, coloco el 3, en el segundo lugar voy a poder colocar otra vez el 3, o el 5, o el 6, o el 8, ¿sí? Yo puedo colocar cualquier opción porque tenemos 4 dígitos y se pueden repetir. Una vez que elegí cuál va a ocupar el lugar de las decenas, perdón, de las centenas, ahora tengo un tercer lugar aquí, ¿no? Los estoy contando los lugares de izquierda a derecha. Este sería el lugar de las decenas y nuevamente tengo 4 opciones, el 3, el 5, el 6 y el 8. Y para las unidades, para el cuarto lugar, otra vez tengo 4 opciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condición es número de 4 cifras y se pueden repetir. Entonces, si yo quisiera hacer un diagrama completo en donde me permitiera encontrar todos los números distintos que puedo tener con esta condición, pues realmente sería un diagrama muy elaborado, ¿sí? Y podría ser incluso un tanto confuso. Entonces, lo más importante es reconocer la cantidad de opciones que tenemos para ocupar cada uno de estos lugares. En el primer lugar, yo tengo 4 dígitos disponibles. Aquí está, ¿sí? En el segundo lugar, yo tengo otros 4 dígitos disponibles. En el tercer lugar, otra vez 4 dígitos disponibles. Y en el cuarto lugar, otra vez 4 dígitos. Entonces, repito, si yo quisiera hacer un diagrama de árbol, este diagrama de árbol tendría en total 256 ramificaciones. Obviamente por eso no lo hice completo, porque ya incluso ni se apreciaría, sería algo muy pequeño, pero el iniciar analizando las posibles combinaciones me puede dar claridad para establecer que para resolver este problema yo puedo aplicar el teorema fundamental del conteo, en donde nos dice que se multiplican la cantidad de opciones que tenemos y en total tenemos 256 números distintos. Ojo con la pregunta o la condición. ¿Cuántas combinaciones? No me preguntaron cuáles. Si realmente me preguntaran cuáles, tendría que hacer el diagrama y anotar 3.333, 3.355 o 3.335, todas las opciones. Pero aquí fue muy claro cuántas combinaciones. Entonces, pues por mi parte es todo. Ahora voy a abrir la parte de preguntas y por último los dejaré haciendo un quiz. ¿Listo?